Continuamos con estas hermosas parábolas del Señor, ¿verdad? Y estamos acá en la parábola de la perla. O sea, nos enfocamos hoy en esta preciosa perla, la cual es la referencia de la iglesia de Cristo. Y vamos a ver cuán maravilloso es esto. Miren, la interpretación popular, pues dice que el hombre es el pecador que encuentra a Jesucristo, porque Cristo es la perla según ellos. Es decir, vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que amaba en la carne para adquirir o tener a Cristo o tener la salvación. Sí, esto suena muy bonito, ¿verdad, hermano? Pero vamos a ver, en contra de esa interpretación popular, vamos a nombrar dos objeciones principales. Primero, vamos a notar la falsedad de que el pecador puede por sí mismo, sin la obra de la gracia de Dios, puede buscar fervientemente y diligentemente la salvación. Esto no es posible, ¿verdad? La verdad es que nunca ningún hombre, ningún ser humano, ningún pecador ha podido comprar o pagar con gran precio, ¿verdad?, la salvación o buscarla y hallarla. Miren, hermanos, sí, es que la Biblia es clara en cuanto a esto y describe al hombre natural como alguien que está ciego, no puede ver las cosas de Dios, alguien que está sordo, no puede oír las cosas de Dios en el espíritu, con su corazón, y también lo describe como muerto, alguien que no puede sentir ni reaccionar al medio ambiente donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios obra. Entonces, definitivamente la salvación es un milagro de la gracia de Dios y no del esfuerzo del hombre. Quizás la confusión viene porque hay muchos pasajes en la Biblia en la cual Dios llama al hombre a venir a Él. Y esto es algo que debemos de nosotros hacer cuando predicamos. Llamamos a la salvación, llamamos al arrepentimiento y Dios llama. Desde la eternidad está llamando Dios a los hombres a que se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo. Sí, Dios llama, y cuando Él llama, si oímos su voz, ¿verdad?, y respondemos, pues pasa como sucede con las ovejas. Dice la palabra del Señor en Juan 10:27, mis ovejas que oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Y qué más hacen? Le siguen al Señor. Así que el pecador, lo único que puede hacer realmente es, cuando oye la voz de Cristo, responder, poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, aquí les doy un pasaje, este es uno de mis favoritos, en cuanto al llamado ese que les estoy hablando de Dios. Miren qué pasaje tan hermoso, a través del profeta Isaías. A ver cuántos lo pueden leer conmigo. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Cuánto decimos amén? Este es el llamado de Dios, ¿verdad? Viene desde el corazón de Dios al hombre, el pecador. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que el hombre en su naturaleza, ¿verdad?, por sí mismo, sin la obra de la gracia de Dios, no busca a Dios de ninguna manera. ¿Alguna vez ustedes han leído o han visto de que las ovejas van y buscan al pastor? Es decir, la oveja descarriada va a buscar a su pastor. Jamás, nunca las ovejas buscan al pastor. Es el pastor quien busca a las ovejas. No fue Adán quien buscó a Dios,
cuando pecó. Todo lo contrario, mis queridos hermanos, todo lo contrario. Dios fue quien buscó a Adán, ¿verdad? Adán lo que hizo fue esconderse de Dios, ¿no fue así? Adán se alejó de Dios. Cuando oyó la voz de Dios se escondió. Más bien Dios lo llamó. Adán, ¿dónde estás tú? Cuando miramos a los discípulos, no fueron los discípulos los que buscaron al Mesías, sino fue Jesucristo, el Mesías, quien los buscó y los encontró. Y les dijo, síganme. Y ellos le siguieron. Y les dijo también, yo os elegí a vosotros. Ahora, ¿cómo ocurrió con Abraham? La semana pasada hablamos un poco sobre Abraham. Miren, hermanos, no hay nada en todas las Escrituras que indique que Abraham salió a buscar a Dios, ni tan siquiera un poco. Él mismo era un pagano, entre muchos. Sus padres eran idólatras completamente, adoraban a otros dioses. Es más, si ustedes van al último capítulo del libro de Josué, Josué describe allí, en su último discurso, que el padre de Abraham servía a otros dioses extraños. Miren ustedes, y en medio de eso, Dios, en medio de ese ambiente, Dios lo llamó y lo sacó de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Abraham no sabía de Dios, no había estado buscando a Dios, fue Dios quien lo buscó a él. Y así ha sido así, hermanos, a través de la historia. Y por eso es que cuando nuestro Salvador, Jesucristo, vino al mundo, Él y solo Él pudo decir, he venido a buscar, he venido a salvar, ¿verdad?, aquello que se había perdido. Así que hacer que esta parábola enseñe que el hombre natural, un pecador no convertido, vende todo lo que tiene o hace todo lo que pueda hacer por adquirir la salvación. Esto es un repudio para mí a las Escrituras y una deshonra a la gracia de Dios. Miren lo que dice, mis queridos hermanos, y ay del hombre si no fuera por la gracia de Dios. ¿Se imaginan ustedes si Dios retirara su gracia y retirara la obra del Espíritu Santo en el mundo? Sería terrible, no hubiera nadie convertido. En Romanos 3:11 se nos dice, estas son palabras absolutas de Dios, ¿verdad? No la tratemos de disfrazar. Dice, no hay quien busque a Dios. Este es el hombre natural, este es el problema del hombre natural. El problema del hombre no es la circunstancia, es un problema espiritual, ¿no?, de muerte espiritual. No hay ni siquiera uno, según las Escrituras. Sí, hay multitudes de hombres que buscan placeres, buscan las riquezas del mundo, pero no buscan por naturaleza a Dios. Es por eso que Dios obra con su gracia, mis queridos hermanos. Es por eso que Dios le habla al corazón del pecador con el Evangelio. Y en segundo lugar se nos dice también, en esa interpretación popular, la falsedad de que el pecador vende todo lo que tiene y compra esa gran perla, ¿no? Porque ellos dicen que la perla es Jesucristo, entonces adquiere a Jesucristo. Bueno, tremendo esto, terrible. Porque sabemos que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el pecador no tiene nada que vender para adquirir algo tan valioso como es Jesucristo. ¿Por qué dice la Biblia, mis queridos hermanos, que delante de Dios no hay justicia en el hombre? ¿Sabía usted esto? ¿Cómo dice la palabra de Dios en Isaías? ¿Ustedes creen que algunos hombres son limpios y buenos por naturaleza? Miren lo que dice la palabra de Dios, Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Claro, usted le dice esto al hombre no convertido y se ofende porque él cree que él es bueno, ¿no? Él se compara con otros hombres.
Y cuando nos comparamos con otros hombres, hay hombres malos y hay hombres buenos y hay de todo, ¿verdad? Pero cuando la comparación es con la ley perfecta de Dios, la santidad de Dios, somos trapos de inmundicia. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, todos, no dejó a nadie fuera. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por naturaleza. Esa es una condición, hermano, que si mientras más lo analizamos, más triste es. La vemos así. Nuestra justicia es como trapo sucio de inmoralidad delante de Dios. Ahora, también vemos que no hay bondad en el hombre por naturaleza, ¿verdad? Aunque el hombre sí se cree bueno por sí mismo, pero dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno. ¡Wow! Y miren que los hombres pueden hacer cosas que consideramos buenas, ¿verdad? Pero delante de Dios, si no está la mano de Dios, si no está la presencia de Dios, Él no las considera buenas. Es decir, tiene que haber esa obra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos limpia de todo pecado a través de la sangre de Cristo. Es entonces que nuestras obras son buenas. Porque Dios lo pasa por el filtro de esa preciosa sangre de Cristo. Pero sin ese filtro, así estamos sucios delante del Señor. Ahora, no hay también por naturaleza una fe salvadora. La gente confunde mucho esto de la fe, porque ustedes tuvieron esta mañana, cuando llegaron acá, yo vi que tuvieron mucha fe. ¿Por qué? Porque se sentaron en esos bancos y no se tiraron al suelo a ver y asegurarse que los iba a sostener a ustedes. Fue natural, se sentaron allí. Cuando usted se toma una lata de Coca-Cola, usted va a un laboratorio a ver si tiene Coca-Cola, si es verdad. No, usted confía y se la toma. Eso es una clase de fe que necesitamos para vivir y sobrevivir en este mundo. Es natural. Pero cuando se trata de la fe salvadora, mis queridos hermanos, es otra cosa. Porque Dios tiene que obrar con su gracia para que esa fe se active. Y por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Dice, ustedes se lo saben, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto que acaba de decir el Señor, dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es obra de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no obra, la fe del hombre no se activa hacia las cosas de Dios y las cosas espirituales. Así que el pecador no tiene nada que vender realmente. Dios declara que la salvación no tiene costo para el hombre, porque sabemos que le costó al Señor. Miren cómo lo dice el profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, es decir, no tienen la riqueza para poder comprar la salvación, dice, a los que no tienen dinero, venid y comprar. Ahora, usted se ha puesto a pensar, ¿cómo va a decir que compre sin dinero? ¿De qué manera usted va a comprar sin dinero? A menos que alguien venga por usted y pague ese precio. Y esto es lo que está diciendo aquí la palabra, el Señor, porque Jesucristo vendría a pagar el precio. Venir y comprar, comer, venir y comprar de nuevo, sin dinero y sin precio, el vino y la leche. Así que, mis queridos hermanos, es porque hay otro que pagó el precio, Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que en lo espiritual el hombre está como sediento, está con hambre, está sin dinero, en bancarrota, para comprar el alimento espiritual. Ahora, dice la palabra del Señor también, nos aclara, ¿no?, que hemos sido comprados con el precio lo pagó Jesucristo. Y hermanos, si usted se ve aquí dentro de este grupo, comprado, aquí este versículo le dice, glorifique a Dios, pero glorifíquelo con su vida. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya saben cuál es el precio, ¿verdad? La cruz del Calvario, la sangre derramada de Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Glorifica a Dios. Pues con su vida, dice aquí, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién?
corazón de Dios. Glorifica a Dios. Estás glorificando a Dios con tu vida, con tu cuerpo. Estás enfocado en glorificar a Él con todo lo que usted hace. Hermanos, fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Éramos esclavos y nos ha hecho libres, ¿verdad? Y en esa libertad le servimos a Él, le servimos a Él. Veamos ahora cómo creemos en cuanto a la interpretación de la parábola, ¿verdad? Dice la Biblia, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Ya hemos explicado que el hombre que aparece desde la primera parábola es Jesucristo. En el versículo 37, o sea, no puede ser un pecador, porque desde el versículo 37 el mismo Señor dijo que es el Hijo del Hombre, es Él mismo. O sea, el hombre que aparece desde la primera parábola hasta la última es el mismo. Y tenemos que ser consistentes con la interpretación, ¿no? Ahora, quiero que observen 4 cosas respecto a este hombre, a Jesucristo, cosas que no pudiéramos aplicarla a un hombre pecador, como algunos quieren decir. Es decir, en primer lugar vemos el deseo de Cristo hacia esa perla preciosa. Miren, la parábola muestra que el mercader había puesto todo su corazón, ¿verdad?, hacia esa perla. La quería de todas maneras para él. La perla representa, ya dijimos, la iglesia del Señor, ¿no? Estos son los que Él amó, los que Él buscó, los que Él salvó, redimió en la cruz del Calvario. Y hermanos, yo honestamente les digo que esto está más allá de mi propia comprensión como ser humano. ¿Qué hubo en nosotros, pobres criaturas pecadoras, para despertar este deseo de Dios y vernos como perlas preciosas? Lo único que puedo decir es el amor de Dios. El amor. Porque de tal manera amó Dios. Es decir, el amor es la causa móvil de todos los actos de misericordia y de gracia. El amor es la garantía también, ¿verdad? Lo vemos ahí en Romanos 8. El amor es la garantía de que todas las cosas obrarán conjuntamente para nuestro bien, ¿verdad, hermanos? Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿No es así? Amén. Podemos decir entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Verdad? Porque el amor de Dios es tan precioso y nos vio como una perla preciosa que lo dio todo por nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué hubo en nosotros para merecer ese amor? Nada. No hubo nada en nosotros para que Dios nos mirara y nos deseara, ¿verdad? Y nos amara. Nadie puede reclamar el derecho del amor de Dios, porque el amor de Dios es totalmente libre, soberano, y es un amor decisivo. ¿Saben que a veces la gente viene y dice, ya yo no amo más a mi esposo o a mi esposa? Yo le dije, el verdadero amor es un amor decisivo. Dios no vio nada agradable en nosotros y nos amó, decidió amar. Y tenemos que aprender mucho de ese amor de Dios. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué hubo en este miserable pecador para que Dios pusiera su corazón de esta manera hacia mí? Nada, absolutamente nada. Más bien había todo para que Él me despreciara y me aborreciera. Hay muchos pasajes en la Biblia, pero quiero compartir uno porque no quiero alargar mucho el tema, pero hay mucho más. O sea, hay pasajes donde habla de ese deseo de Dios, de cómo nos ve de manera tan preciosa el deseo de Cristo por su pueblo. Pero quiero compartir con ustedes este salmo, que es un canto realmente. Pero esta parte dice, y deseará el rey tu hermosura. Esa es la perla preciosa. Quiero decirle que esto es un canto de boda que prefigura proféticamente la relación de Cristo
con su iglesia. Es maravilloso cuando ustedes puedan, lean este hermoso Salmo 45, ¿no? ¡Cuán precioso, hermanos, somos para Cristo! Que Él no puede satisfacer su anhelo en su corazón hasta vernos a nosotros junto a Él en el lugar que fue a preparar. Sabían que el Señor les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto anhelamos ese lugar, hermano? Miren, mientras más miramos al mundo, más nos damos cuenta que no somos de aquí y que esto no es lo que nos da el gozo y la felicidad. Lo bueno está por venir y el Señor tiene eso preparado para nosotros. Gloria sea al Señor. Pero qué amor, ¿verdad? Fíjense con qué amor Él le habló a las iglesias de Apocalipsis. Allí vemos, a pesar de las faltas que tenían, el Señor les dijo a estas iglesias: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esto es intimidad, esto es bendición de Dios. Él quiere bendecir a la iglesia, quiere bendecir a los creyentes, pero tenemos que abrir el corazón. Tenemos que humillarnos delante del Señor y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Así que la parábola comienza realmente con el deseo, con el corazón de Dios hacia esta perla. En segundo lugar, hermanos, consideramos, ¿verdad? O él consideró que la perla era de gran precio. Qué asombroso, ¿verdad? Seamos de gran precio. ¿Saben qué es interesante en esto? Que según el precio que se paga, así es el valor del producto. ¿No es así? Si Cristo pagó con su vida el ser más precioso de todo el universo, la realidad existente del universo, la fuente de toda gloria, si Él pagó con su propia vida y dejó todo aquello por nosotros, entonces por eso es que la iglesia de Cristo, los creyentes, somos preciosos y somos de gran valor para Él. Hay una bella expresión en los proverbios de lo que Cristo siente por su pueblo. Es decir, cómo él mira a su pueblo, de qué manera lo ve. Dice así el Proverbio 8:31: me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y miren esto, hermanos: y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Oyó esa frase? Mis delicias. ¡Wow! Que yo sea delicia para el Señor. Su corazón se fijó en nosotros. Su afecto fue a favor de nosotros. Fuimos y somos sus delicias. Hermanos, en tercer lugar, vendió todo lo que tenía por esa perla. Por esa perla. El mercader no solo deseó y valoró la perla, sino que también nos dice la historia que vendió todo lo que tenía para poderla comprar. ¿Quién puede medir el significado de esto, de que el Señor de toda gloria diera todo lo que Él tenía por esa perla? ¿Quién puede medir esto? Es el rico, por amor a nosotros, ¿verdad? Se hizo pobre, ¿no dice así las Escrituras? Tan pobre que al venir vino a un pesebre para que nosotros pudiéramos tener las mansiones celestiales. Y su mayor pobreza, hermanos, fue cuando cargó en la cruz todas nuestras suciedades, todos nuestros pecados, nuestra rebeldía, cuántas veces hemos actuado en contra de la voluntad de Dios. Todo eso lo cargó el Señor, cada pensamiento, cada actitud, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, de cada persona, el Señor los cargó en Él. Por eso estaba tan pobre, se hizo allí un trapo de inmundicia en aquel momento, cargando
en Él nuestros pecados. Hermanos, con razón el cielo se oscureció a las 3 de la tarde y el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Con razón, mis queridos hermanos, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Pues por amor a nosotros, dice así la palabra del Señor, ustedes saben, el versículo lo conocen, dice que por amor a vosotros se hizo, ¿qué? Hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria al Señor. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, vemos que este mercader buscó a la perla. O sea, no solo la estimó, no solo vendió todo lo que tenía para adquirirla, sino que también fue a buscarla. Efesios 2:17 nos dice la palabra del Señor, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estabais cerca. Es decir, ya vimos la semana pasada acerca del tesoro. Estos los que estaban cerca. Se refiere al pueblo judío, hebreo, con la religión establecida para adorar a Dios. Estaban cerca, aunque estaban perdidos, pero estaban cerca. Y también los que estaban lejos, es decir, el mundo gentil, tanto de un lado como del otro, el Señor, el Salvador de ellos. Así que el buen pastor salió y encontró a la oveja perdida. Allí está el tesoro que vimos la semana pasada y la perla que estamos viendo hoy, la perla preciosa. Consideremos ahora, hermanos, la perla en sí misma y admiremos, yo diría, hermanos, admiremos la precisión, admiremos la belleza, la plenitud de esta figura que Cristo nos da a nosotros con la sabiduría celestial. Tan sabiamente el Señor seleccionó para esta figura para representar a su iglesia. En primer lugar, hermano, quiero decirles que debemos considerar la unidad de la perla. Así es como es la iglesia. La iglesia es algo unido para nunca romperse. Dice la palabra del Señor que el mercader fue a buscar las buenas perlas. Es muy importante. No todas las perlas son llamadas así buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa. O sea, no cualquier perla, sino buena. Pero claro, si él la buscó, él la encontró, y él pagó el precio, dio su vida por ella, claro que es buena y claro que es preciosa. Él estaba buscando buenas piedras, por supuesto, mis queridos hermanos. Entonces es un hecho significativo que la perla, escuche bien, la perla es el único gema cuya unidad no puede destruir o separarse. Es decir, usted puede agarrar un diamante o puede agarrar un pedazo de oro y usted lo puede cortar en todos los pedazos que usted quiera y no pasa nada. Pero usted no puede tomar una perla y hacerle esto, porque la destruye por completo, es decir, termina sin nada. Una perla representa significativamente, mis queridos hermanos, la unidad de la iglesia. Está diseñada para estar unido. Es una estructura que no será quebrada. El Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y en segundo lugar, una perla es el producto de un ser vivo. ¿Se ha puesto a analizar esto? Pues sí, miren, es la única gema, la única piedra preciosa que surge de un ser vivo. Y no solamente de un ser vivo, sino de un ser que fue afligido y por el sufrimiento produjo esta hermosa piedra. Mis queridos hermanos, lejos en las profundidades del océano, allí vive un animalito encerrado en una concha, el cual nosotros llamamos ostra, ¿no?
en el caso de las perlas preciosas, ¿verdad? Porque las perlas que son regulares, no llamadas las buenas o las preciosas, se hallan en el interior de ciertas especies, porque hay muchas especies de moluscos, mientras que las piedras preciosas se hallan en las ostras. Así que, hermanos, específicamente las perlas preciosas en su inmensa mayoría abundan en los océanos Índico y muy específicamente en el Golfo Pérsico. Así que la ostra es considerada muy importante para las perlas, aunque también es muy considerada como uno de los mariscos comestibles más apreciados. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿De qué manera, hermano, ocurre este fenómeno? Bueno, un día, una sustancia, un objeto pequeño, penetra a la ostra, es decir, la perfora este animalito. Y Dios le ha dotado a este animal con la habilidad de poderse preservar de esta manera. O sea, transpira una sustancia que llamamos nácar para cubrir su herida. Y esto es un proceso que hace una y otra vez por mucho tiempo. O sea, una capa tras otra de ese nácar, pues va produciendo esta hermosa perla. Por lo tanto, una perla es el producto del sufrimiento. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en esto? Que el Señor está hablando de la perla. ¡Qué maravillosa figura! ¡Qué emblema tan precioso! Que la iglesia de Cristo, los santos de Dios, el pueblo de Dios, son el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Esto es algo maravilloso. Así que la perla en realidad es una respuesta a la lesión, a la herida que fue infligida sobre el animal. Es la partícula infractora que a la larga se convierte en el objeto de belleza. Así que, hermanos, en lo que ese animalito va muriendo, va produciendo una hermosa perla. En lo que Cristo moría en la cruz, estaba comenzando esa gran obra de salvación y formando a sus perlas. Es decir, lo que lesionó a la ostra se convierte en la gema preciosa. Lo mismo que hirió a ese animal, se viste en última instancia, se viste con una belleza que no es propia y se cubre con la hermosura de aquel a quien lesionó. Es decir, la misma ostra lo cubre y se convierte en una perla preciosa. Hermanos, ¿de qué manera tan evidente y tan maravillosa es nuestro autor, el creador de todo el universo, ¿verdad? Usa esta figura tan apropiada para hablar de la iglesia. Bueno, en tercer lugar, la perla es un objeto que se forma lentamente. Realmente toma un promedio de 10 años, para que ustedes sepan, que una perla no se forma en un mes ni en unos días. Se toma un proceso promedio de 10 años su formación. Ahora analice, llevamos 21 siglos en que el Señor está formando a su iglesia, a esa perla preciosa por el poder y la gracia de Dios. En cuarto lugar, observen, mis queridos hermanos, el origen de la perla. Muy importante que observemos eso, porque sí sentimos alegría al ver que somos preciosos delante de los ojos de Dios. Pero cuidado, hay que recordar nuestro origen, ¿verdad? Originalmente, la ostra, si ustedes ven, tiene su casa en las profundidades del mar, ¿no es así? Pero allí está en medio del fango, de la suciedad, del lodo, porque es allí donde se congregan las ostras, ¿no? Abajo, en las profundidades del océano, en medio del lodo, allí es que se forma esa gran perla, mis queridos hermanos. Qué origen tan humilde, un origen súper humilde. Hermanos, recordemos la suciedad, recordemos el fango,
la ruina espiritual de donde venimos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que un origen triste, pero en Cristo con un fin glorioso, ¿verdad? No debemos de olvidar de dónde venimos, ¿verdad? En quinto lugar, mis queridos hermanos, la perla, al formarse en esas profundidades del océano, no es vista por los hombres o por la vista de los hombres. Hermanos, de la misma manera, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Señor, los salvos, se van formando en lo que es en lo espiritual. Esto es algo que no es visto con la vista humana, es la obra de la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y también las vidas de los verdaderos creyentes están escondidas en Cristo. ¿Sabía usted esto? Que estamos escondidos en Cristo. El Señor nos va formando allí dentro donde nadie puede ver. Esto es lo que quiere decir estar escondido con Cristo. Miren lo que dice Colosenses, dice, porque habéis muertos y vuestra vida está ¿dónde? Escondida con Cristo, mis queridos hermanos, en Dios. Así que espero que su vida esté allí escondida con Cristo, formándose, ¿verdad? Por la mano maravillosa de Dios. Y finalmente, mis queridos hermanos, ante los ojos de Dios, esa iglesia es tan bella y tan preciosa que el Señor la va a mostrar así algún día ante todas las naciones. O sea, llegará ese día en que todas las naciones van a ver ese brillar glorioso de Cristo en la perla preciosa que es la iglesia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria al Señor. Les quiero dar estos dos pasajes últimos, hermanos, para que veamos esta maravilla. Dice, presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y dice también Efesios 2, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, por cualquier parte del mundo, allí hay personas que pueden ser despreciados, odiados, perseguidos, pobres, pero con la misma seguridad con que la perla de gran precio, con un origen humilde, se formó, pues así también, mis queridos hermanos, será la obra de Cristo en aquellos que, aunque sean los últimos, serán los primeros por estar en Cristo. Quiero terminar realmente es como un llamamiento, ¿no? Pero primero quiero hablar de aquellos que no sientan la seguridad de la salvación. Quizás tengan dudas, no sepan si de verdad pertenecen al cuerpo de Jesucristo. Y yo quiero decirle que esta parábola es mi deseo, que primero que nada le demuestre a usted la imposibilidad absoluta o la ¿cómo se dice? Unitilidad, ¿no? Unitilidad de poder uno mismo por su propia cuenta alcanzar la salvación. Yo quiero que se dé cuenta que no es posible. No es posible por su propia habilidad humana buscar la aprobación de Dios. Por eso la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amigo que me escuchas, hoy el Señor te llama que vengas a Él. Ven a Él con arrepentimiento. Y con arrepentimiento significa que reconoces que has pecado contra Dios. Reconoces que esto es algo terrible y el pecado lleva a la condenación. Y sientes dolor por haber ofendido a Dios. Ven a Cristo,
que es el gran sanador de nuestras almas, el que nos da la vida y vida abundante. Y en segundo lugar, quiero hablar a los que ya son creyentes. ¿Cuántos somos creyentes en Cristo? Estamos en el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Simplemente quiero hacerle 2 o 3 preguntas. ¿Estás consciente de que no somos nuestros? ¿De que pertenecemos a Dios? ¿Estás consciente de que hemos sido comprados por precio y que pertenecemos a Él? Puedes decir en esta mañana, mi querido hermano, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuánto podemos decir esto en esta mañana? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y saben qué? Cuando el vivir es Cristo, entonces el morir será ganancia. Esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que vivir por el Señor. Esto es lo más maravilloso que usted y yo podemos hacer. Vivir para la gloria del Señor. Sea Él nuestro objeto principal, sea Él lo que más deseemos honrar, obedecer y magnificar su santo nombre. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos.